Este es un video para la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es Eduardo Zacarías Castillo Vázquez. Es la carrera de licenciatura en Derecho, a la materia Derechos Humanos en el ámbito internacional, que imparte la licenciada Diana Patricia Josefina Hernández Orcasitas Hernández. En la unidad 3, los tratados internacionales y el Estado mexicano, el reto número 5, ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre derechos humanos, con dos casos de violaciones de derechos humanos cometidos por el Estado mexicano. En el primer caso, trata de una mujer de nombre Ana, que se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatar los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir este tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada y comunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía lo trasladó a las barandillas, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia. Para conocer del asunto, 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Bien. El artículo 3 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos salvaguarda el derecho a manifestarse libremente, ¿verdad? Y el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos salvaguarda el derecho a la creencia religiosa, así como el artículo 24 de la Constitución, el cual también hace referencia a la libertad de religión. Y por último tenemos al derecho a la libertad, que se protege en todos los ámbitos de derechos humanos. Bien, entonces el primero tenemos el derecho a libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente o por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio de este derecho, en el inciso precedente, no puede estar sujeto a previa censura, sino responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto al derecho o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional o el orden público, o la salud o la moral pública. Como vimos en el caso, esta persona solo está repartiendo panfletos, sí tiene libertad de expresión o de pensamiento, y puede ella repartir de forma impresa sus pensamientos o sus creencias, siempre y cuando lo haga de manera pacífica, sin violar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la protección de seguridad nacional o el orden público o a la salud o la moral pública, o sea, de religión. No hay ningún problema con esto, ¿verdad? Tampoco hay problema con la cuestión de la creencia religiosa, ya que el artículo, como había mencionado, 18 de la Convención Americana habla del derecho a libertad de creencia. Asimismo, es compatible el artículo 24 de la Constitución, el cual dice que toda persona tiene derecho a libertad de conciencia y de religión. Esto implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de profesar, divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto público como en privado. Entonces esta persona pues fue privada del derecho a expresar sus ideas, a manifestarse, libertad de expresión y de la libertad de su creencia religiosa, y además de expresar su creencia religiosa, de divulgarla, y además
también fue privada de su libertad, ¿verdad? Caso importante, ya que el derecho a la libertad es un derecho fundamental, y fue privada sin razón alguna durante 24 horas. Se emitió una orden de aprehensión donde se le está autorizando al policía que la detuvo, privada de su libertad durante 24 horas solo por repartir panfletos religiosos. Como sabemos, el procedimiento penal: se detiene a la persona, la hacen comparecer, se dicta la orden de aprehensión y posteriormente debe continuar un juicio, pero pues no existe juicio, se le suelta, y ella pues decide poner su denuncia. No se persigue su denuncia y termina el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Toda vez que se debió haber emitido alguna resolución de amparo favorable a esta persona, no se hace, ya que es una privación de la libertad, una privación ilegal de la libertad. No merece la privación de derechos humanos privar a una persona de su libertad, ya que no existe otra justificación para detenerla, y todavía no se protege a la persona, no se le protegen sus derechos humanos, y termina el caso en la Corte Interamericana, por la cual supongo que se ha de haber dictado una sentencia favorable. Bien, el caso número 2. Durante la pandemia del COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento del domicilio particular a los habitantes en un horario de 18 a 9 horas. Asimismo, se prevé una multa de 1.500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previo a 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 8 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y le presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad de 36 horas y boletinado. Fotografías incluidas en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado del anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y originaria hasta ponerse en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte de Derechos Humanos Interamericana de Derechos Humanos considera que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano. Argumenta y fundamenta tu respuesta. Bien, este caso es un poquito más, pues se ve como que sencillo, ¿no? Porque pues es una persona que está en la calle, una persona que no puede dar cumplimiento a las condiciones que exige el gobierno para la cuestión del COVID, pero es un poquito ambiguo, a menos en mi opinión, ¿no? Porque supuestamente se viola el derecho de esta persona, el derecho humano de esta persona a la libertad y a la salud, ¿no? Número uno, porque el gobierno mexicano tiene la obligación de brindar los servicios de salud a las personas. En el caso de las pandemias, está obligado a buscar forma de que se pudiese realizar estas medidas que se tomaron, ¿no? Entonces se tenían que otorgar los cubrebocas, el gel y todo esto. Asociaciones civiles, privadas, todos pusieron muchas cosas para que esto se pudiera realizar. En la cuestión de las personas que estaban en la calle, se debieron implementar albergues para que se pudiese pues ahora sí confinar estas personas, ¿no? Entonces el gobierno mexicano no hizo en su totalidad todo, ¿verdad? Y era fácil dictar un decreto o una ley. Eso también es ilegal, ¿verdad? Es inconstitucional, está en contra de la Constitución dicho decreto, porque tendría que haberlo dictado el presidente de la República para que fuese válido. Si un gobernador hiciese eso, no existe derecho. O sea, terminaríamos
sería fácil interponer un amparo y terminar con esa situación, o una declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Comisión de Derechos Humanos y de ¿cómo se llama?, de la Cámara de Diputados. Sí, la Cámara de Diputados, terminaríamos acabando con esta situación en la Suprema Corte, ¿verdad? Porque pues un decreto de gobernación no depende de la Constitución, entonces por supremacía de ley quedaría totalmente fuera de foco el decreto del gobernador. Pero pues el miedo y otras cosas hicieron que muchas personas hicieran cosas como ese tipo. Hablando ya, regresando acá al derecho humano que se le es violado a esta persona, pues primero, pues como dije, el derecho a la salud, ¿verdad? El gobierno no brinda los medios para que esto funcione, y se viola su derecho a la salud, y posteriormente su derecho a la libertad. O sea, es obvio que si la persona es una persona, como se dice, es indigente, no puede tener un lugar donde, pues un hogar, no una casa, o no sé cómo le puedan llamar, y puede pues terminar en la calle, y los militares tenían que haber tomado un poquito más de conciencia y haber tomado cartas en el asunto, haber hecho los albergues tipo el DN3 y haber metido a estas personas ahí, en lugar de hacer eso y luego todavía exhibirlo como publicidad o propaganda para que las demás personas pues no entraran en conciencia, sino tuvieran temor de violar el confinamiento, la contingencia, el confinamiento, y lo ridiculiza, ¿no? Lo tratan de ridiculizar en las redes sociales. Entonces esta acción militar, pues obviamente que es una violación a la dignidad de esta persona, y que tiene que, de alguna manera, tiene que ser castigada. De cuenta que alguien se sacó la lotería ahora, ¿no? Pero falta pues que alguien lo defienda, porque pues también es muy difícil, ya que pues es una persona que dice que no tiene casa, que no tiene familia, que no tiene quien lo apoye, y a una asociación civil pues ojalá se pueda hacer algo por esta persona. Bueno, esa es mi opinión, porque como les repito, en cuestión de la pandemia, pues la falta de recursos y la falta de capacitación del personal y muchas otras cosas, realmente todas esas acciones que ocurren son cosas como que de perspectiva, aunque sí hay una tabla de violaciones de derechos humanos, son cosas de perspectiva. No habrá lugares en el que era más difícil y se contagiaban mucho las personas, habrá lugares en el que sí había muchos contagiados, pero no era tanto el hecho de que era violación de la contingencia, sino que de alguna forma extraña se estaban contagiando las personas. Entonces pues son cuestiones de perspectiva. Ojalá todas esas violaciones terminen en un buen sentido. Bueno, en conclusión, los derechos humanos pues son útiles, ¿verdad?, para darle a las personas un trato digno, un trato que merecen, un trato que deberían de ponerlo como un estándar mínimo para los seres humanos, ¿no? Aunque a veces es muy difícil, como dice el derecho humano de una persona, tiene ciertas limitaciones cuando estamos entrando a la esfera del derecho humano de otra persona. Entonces también en cuestión de gobierno, a veces los gobiernos no son totalmente solventes para poder brindarle a las personas su derecho humano, y también las personas no ponen nada de su parte para que se pueda ayudar a estas personas a que se les brinde sus derechos humanos. Entonces hay que trabajar mucho, ¿no?, para poder hacer que este estándar llegue a todas las personas, y de conocimiento, que no estamos hablando solo de nuestro país, ¿verdad? Estamos hablando de todo el mundo, en este planeta, en este globo, como dicen algunos. Los derechos humanos, la convención o la Declaración Universal de Derechos Humanos debe ser respetada, porque pues aquí en México solo dicen respetar los derechos de los niños,
y ahora se pone de moda los derechos de las mujeres, pero no solo son las mujeres y los niños, son todas las personas. A todas las personas se les vulnera sus derechos humanos, hasta la gente que dice que tiene dinero, siempre se le cometen faltas de derechos humanos, aunque ellos pues prefieren pensar que es impunidad o corrupción o cosas así. Realmente solo es el ejercicio o la falta del ejercicio del derecho humano, que apenas en México pues estamos legislando algunos derechos humanos que podemos armonizar con nuestra constitución. Entonces esto sería todo de mi parte. Muchas gracias, hasta la próxima.